Y gracias por continuar con nosotros en la primera de ATV y le damos la bienvenida a Gisela López. Ella es viceministra de Autonomías y hoy hablaremos de un tema que aqueja a toda la sociedad, a todo el país, y es un tema muy delicado que realmente, como yo le decía antes del corte, darían ganas de hacer una entrevista de 5 horas si se pudiera, pero vamos a intentar resumirla lo más que se pueda, tocando los temas más importantes con respecto al feminicidio, que es lo que hablaremos a continuación. Bienvenida, viceministra, a la primera de ATV. Gracias, muy buenos días, muy amable de poder tener este espacio, de concedernos la posibilidad de dialogar sobre un tema que nos duele, que carcome sociedades como lo que está ocurriendo en Bolivia respecto de la violencia hacia la mujer, ¿no? Es impresionante cómo ha incrementado, o tal vez se conocen ahora, porque se denuncian más, los casos de feminicidio, y es ahora cuando la justicia ha decidido movilizarse, reformar la ley 348 y sacar muchos más artículos que beneficien a la mujer. Y justamente estábamos hablando de ello. Bueno, nosotros dentro del Gobierno Nacional y dentro de este proceso de cambio hemos aprobado una serie de normas desde la misma Constitución relacionadas precisamente a preservar los derechos de las mujeres, preservar los derechos de los niños y las niñas. En la misma Constitución, yo le decía a Extra Cámara, hay un mandato específico relacionado a este tema, ¿no? La Constitución no nos dice que debemos disminuir los índices de violencia hacia la mujer. La Constitución nos manda erradicar la violencia hacia la mujer. Eso quiere decir de que no exista más violencia hacia la mujer. Sin embargo, usted mismo lo decía, pareciera que se están dando más casos de hechos de violencia o de feminicidios también entre esos hechos de violencia hacia la mujer. Nosotras pensamos de que lo que se está dando en este momento más bien es la visibilización de casos de violencia hacia la mujer. Pensamos de que ahora hay más mujeres que están denunciando que son víctimas de violencia. Pensamos que ahora los casos se tipifican correctamente al señalárselos como feminicidios cuando una mujer es muerta por su condición de mujer, en esas condiciones extremas que nos plantean los casos. Antes, por ejemplo, cuando había la muerte de una mujer por su condición de mujer, es decir, cuando se daba un caso de feminicidio, lo que se hacía era informar, por ejemplo, y señalar que fue una muerte pasional, ¿no? Que fue una muerte por celos, una serie de denominativos, incluso en la justicia, esos argumentos que son ahora en realidad un feminicidio, servían para minimizar penas, ¿no? La mató a su mujer por celos, entonces el hombre iba a la cárcel 4 o 5 años y en realidad era un caso de feminicidio, pero como no estaba tipificado en la norma, la pena era bastante leve y no concordante con el suceso, con el hecho, con la forma en cómo había asesinado a su pareja, a su esposa, a su compañera, ¿no? Hoy tenemos una normativa muy dura, pero también tenemos una normativa que nos plantea la prevención y la educación. Justamente hablaba de los temas pasionales o de parejas. Los datos indican, y las cifras, de que mayormente se dan casos de feminicidio y violencia contra la mujer en parejas, en concubinatos, en matrimonios, mucho más que en casos de que no se conocían, que son más esporádicos estos casos, sino que vienen desde el hogar. Sí, es probable de que así suceda. Usted sabe que la mayor cantidad de casos de violencia hacia la mujer, hacia niños y niñas, se produce en el entorno familiar, ¿no? Entonces, todavía la información que se tiene, estadística oficial, es muy pobre en ese sentido. Hay estadísticas que recoge la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, hay estadísticas que recogen los SLIMs, hay estadísticas que recogen las ONGs que trabajan la temática de violencia hacia la mujer. Es decir, hay muchas fuentes de información estadística dispersas. Entonces, nosotros estamos consolidando como Gobierno Nacional y a través del Ministerio de Justicia el CIPASE, que es un servicio que, entre otras cosas, va a tener como función, por ejemplo, la compilación, la recolección y la concentración de la información relacionada con la violencia hacia la mujer. Vamos a tener información clara, real, sobre qué es lo que está pasando, dónde se produce más violencia, cuántos casos en realidad se dan de feminicidios por año, cuántos casos de violencia hacia la mujer en general oficialmente registramos como Estado. Eso todavía no hay, estamos en proceso de consolidación. Y hablando justamente de la violencia contra las mujeres, es muy importante recalcar, y lo hablábamos precisamente,
no solamente es llegar al feminicidio o llegar a la violencia física. Existen muchísimos otros tipos de violencia y me gustaría que los nombre para despertar también a aquellas mujeres que tal vez están siendo víctimas de este tipo de violencia y simplemente porque no sufren los golpes no lo consideran como violencia contra la mujer. Claro que sí. Le comento de que la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia especifica 17 formas de violencia, entre las que se encuentran la violencia física, que usted ya sabe que es el golpe, el puñete, la puñalada, la violencia feminicida, que es la muerte por su condición de género, la violencia psicológica, ¿no? Hay mujeres que constantemente están siendo hostigadas, avergonzadas, humilladas, vejadas verbalmente, ¿no? Que sus parejas las viven acosando por su físico, por su aspecto, por su edad, ¿no? Una serie de hechos psicológicos. Hay violencia mediática, los medios de difusión producen imágenes, estereotipos respecto de nosotras las mujeres completamente erróneos. Hay violencia simbólica, violencia encubierta, violencia contra la dignidad y la honra de una mujer, cuando de pronto esa mujer es una dama de compañía o se le atribuye cualquier etiqueta de esa naturaleza. Hay violencia sexual, que usted ya sabe que es violencia contra los derechos reproductivos, esto no estaba en la normativa, violencia en los servicios de salud. Hay mujeres, sobre todo del campo, que llegan a buscar atención médica en condiciones, muchas veces salen del campo cansadas, no han tenido tiempo ni el lugar probablemente necesario para preocuparse por su aspecto físico y no reciben atención en los centros de salud porque los médicos les dicen, ¿cómo vas a venir así? Tenías que bañarte antes de venir así, y les niegan la atención de salud. Hay violencia patrimonial y económica, lo que le comentaba. Uno construye con su compañero, con su pareja, un patrimonio económico en los años de convivencia o de matrimonio, y de pronto eso se rompe y queda todo en manos del varón. Eso es una forma de violencia. Violencia laboral, violencia en el sistema educativo, violencia en el ejercicio político y liderazgo de las mujeres, violencia institucional, familiar, 17 formas de violencia que antes no estaban en la normativa boliviana. Y que uno la debe conocer, ¿no? Como mujer es importante que lean la ley 348, que la conozcan, además, para saber cuáles son sus derechos. Ahora, lo que le decía, ¿no? La ley está, el artículo está. Pero ¿qué pasa cuando las mismas entidades institucionales son las que no dan el ejemplo? Y, por ejemplo, no quiero generalizar, no vamos a generalizar, obviamente, como en todas partes existe, ¿no? Los dos lados, y a veces los meten todos al mismo saco. Pero, por ejemplo, los guardias de Lotop que abusaron de una persona que tenía una discapacidad mental, y otros casos que también que se conocen acerca de este tema, la ciudadanía se queja, y lo he hablado con muchas personas acerca de este tema, de que no se ve que se implementen leyes o que se implementen normas con respecto a estos casos, específicamente en las entidades institucionales, porque dicen que los protegen. Entonces, ahí entramos a un tema contradictorio, ¿no? ¿Cómo el ciudadano le va a tener miedo a la ley si en la misma entidad institucional no se le tiene miedo? Bueno, yo le comentaba que no se puede tapar el sol con un dedo. Todavía tenemos una institucionalidad en el Estado Nacional muy débil para asumir este tipo de normas desde la misma Constitución. Todavía tenemos una justicia en tela de juicio, todavía tenemos un Ministerio Público que no conoce incluso estas normas revolucionarias. Hay fiscales que no saben atender un caso de violencia hacia la mujer, que lo atienden como riñas callejeras o como lo atendían antes. Tenemos todavía una institucionalidad policial también en tela de juicio. Las normas están siendo la base, si se quiere, para ir deconstruyendo esta institucionalidad que corresponde a un viejo Estado e ir edificando una institucionalidad concordante a la normativa que estamos aprobando. Lo que usted dice es muy cierto, no se puede ocultar de que tenemos instituciones que debieran atender la problemática de la violencia con muchas falencias, muchos problemas, taras, mucho machismo, mucha discriminación, y es necesario trabajar en ello. Lo estamos haciendo. La normativa establece procesos de sensibilización en las Fuerzas Armadas y en la policía sobre el tema de la violencia, precisamente porque en la educación que imparten estas instancias tienen mucha carga de violencia. Lo vemos con soldados que han sido sometidos durante procesos de entrenamiento a torturas, qué sé yo. Entonces es importante sumar, si se quiere, estas otras acciones para
enfrentar o deconstruir esta institucionalidad que tiene signos de violencia muy fuertes, ¿no? Viceministra, para terminar ya con esta entrevista, me gustaría que me comente acerca del presupuesto que se está destinando para justamente los temas de violencia contra la mujer, feminicidio, la infraestructura, como lo hablábamos, todavía falta para apoyar a las mujeres. Sí, el decreto supremo que reglamenta la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, garantiza, esta es la parte más importante del decreto, garantiza de que a partir del año 2015 los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales van a destinar recursos económicos para construir una infraestructura mínima de atención a las mujeres en situación de violencia. ¿Cuál es esa infraestructura? Casas de acogida, por ejemplo, en el nivel departamental, los SLIMs que tienen que estar implementados en el nivel municipal, recursos humanos multidisciplinarios, es decir, capacitados en diferentes disciplinas para atender a mujeres en situación de violencia, fuerzas especiales de lucha contra la violencia, igualmente con una infraestructura mínima y con personal capacitado. Se trata de alrededor de 222 millones de bolivianos que calculamos se van a invertir solamente en 2015 a través de las gobernaciones y a través de los municipios y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para esta infraestructura que les señalaba. Perfecto, muchísimas gracias, viceministra, por haber venido a la primera de ATV. Como lo dije al inicio, realmente hay mucha tela que cortar con este tema. Nos gustaría tenerla nuevamente aquí para extender muchísimo más la entrevista. Son muchos temas para tocar un tema muy delicado, además, que es el feminicidio. Gracias por haber venido. A usted las gracias, muy amable. Y continuamos con más información en la primera de ATV. Ya llegó Nicole.